Capítulo 40. Devil May Cry. Issei se despidió en silencio, tras un minuto de silencio. Apuñalando el suelo con la espada, comenzó a trazar un círculo mágico en el suelo. Un hechizo simple de fuego, pero el tamaño suficientemente grande para rodear el cuerpo de los tres. Como era problemático mover el cuerpo del demonio más grande, fue más fácil acercar el cuerpo de los otros dos demonios para convertirlos en cenizas. A Issei le hubiera gustado dar un entierro digno, pero no sabía cómo hacer tal cosa. Pues no sabía si poner una cruz en su tumba se consideraría bendecir o maldecir a Seiya, sumado a que durante la pelea había producido mucho escándalo, y no podía descartar que alguien viniera a ver lo que sucedía. Así que terminó por decidir quemar los cuerpos. Más tarde podría formar una tumba haciendo una lápida con una roca. Al terminar de mover los cuerpos al círculo mágico, usó su espada para enviar un poco de su poder al círculo mágico. Inmediatamente creció una gran fogata de 8 metros de altura, que tragó los dos cadáveres de los demonios. Era impresionante el tamaño que el fuego había alcanzado, tal parecía que la sangre de uno de los demonios era bastante inflamable, pues no esperaba tal intensidad, tanto así que su espada manchada de sangre se había envuelto en el fuego del hechizo. Con una ceja levantada, la curiosidad de Issei se centró en su espada, pero esa curiosidad se marchó rápidamente al volver su atención a donde se quemaban los cuerpos de los demonios. Issei sufrió un ataque al corazón al ver que solo había 2 de los 3 cadáveres que se suponía que debían haber. Casi por instinto y temeroso de caer en la emboscada del tercer demonio, miró hacia atrás lanzando un corte al momento, sin siquiera molestarse en verificar si en verdad había alguien detrás de él. La punta de la espada cortó el pecho del demonio más grande que se había escabullado detrás de Issei, sin que el castaño se percatara de su presencia. Con un profundo corte en su pecho, Issei y el demonio se quedaron aturdidos. Antes, cuando había luchado con este mismo demonio, su piel había sido muy dura para atravesarla. Pero ahora lo había cortado con relativa facilidad. El demonio se sintió enfurecido y levantó su puño para lanzar un ataque al castaño, quien tuvo que retroceder. El fuego de la espada se esfumó después de ese corte superficial, pero Issei no lo notó o simplemente no le dio importancia, pues estaba más enfocado en el demonio. El fuego de la espada de Issei se traspasó al pecho del vagabundo. El fuego no daba señales de que se fuera a extinguirse, y parecía que solo se volvía más intenso. El demonio sentía como su carne era cocinada por las llamas, con un dolor agónico comenzó a rasguñar su pecho con locura. Con el demonio distraído, Issei se acercó a la hoguera que aún ardía con fuerza. Issei metió su espada en las llamas, intentando hacer que éstas vuelvan a envolver la hoja de su espada. El demonio sufría. Su piel y carne se había vuelto negro por las llamas que brillaban por las heridas, que no paraban de quemarse. No soportando el dolor del fuego, con sus largas uñas arrancó gran parte de la carne del pecho, que cuando la arrojó lejos de él, se consumió rápidamente por el fuego. ¿Por qué mierda no funciona? Por más que Issei agitaba la espada en las llamas, solo las agitaba y no podía conseguir que ésta se impregnara con el fuego. Después de unos breves momentos, y ahora sin el trozo de carne que lo torturaba, el demonio enfocó su atención en su presa de pelo castaño. Dio un rugido, corrió con sonoros pasos que hacían retumbar el suelo en dirección del castaño. «Maldición, ¿qué le sucede a esta espada? ¿Por qué no te prendes?» Escuchando el estruendo que producían las pisadas del demonio, los latidos de su corazón se volvieron ensordecedores, y los nervios comenzaba a abrumar sus intentos de mantener la calma. Mierda, 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 mierda. Harto de sus intentos fallidos por hacer que su espada se prendiera en fuego, y con el demonio acercándose segundo a segundo, dio media vuelta para encarar al demonio. Al mismo tiempo, lanzó un corte con todas sus fuerzas. A pesar de sus reservas magias agotadas, exprimió las pocas gotas que le quedaban justo a tiempo para golpear al demonio, intentando reclamar la cabeza del demonio. La espada chocó con la dura piel del cuello, a diferencia de antes, su espada no cortó la piel, y no hizo el menor rasguño a pesar de la fuerza que usó. Solo lo hizo fallar su embestida al igual que antes. No podía negar que de los 3 demonios con los que había luchado, él era el más molesto. Si bien, Seiya era el más fuerte en muchos aspectos, la piel de este demonio era muy molesta al no poderla cortar, y sin su guante taser, le sería aún más molesto el poder derrotarlo. Maldito. Date por vencido. Ya te derroté una vez, ahora que estás tú solo será más fácil. Issei gritó, intentando armarse de valor, pero no era como si estuviera mejor ahora que su magia se agotó, y su guantelete estaba hecho trizas a unos cuantos metros de él.
El demonio no contestó, y la única respuesta que recibió, fueron sus ojos rojos que se posaron en él con tanta intensidad, que casi podía sentir cómo lo atravesaban mientras que de sus dientes escurría una saliva que derretía el suelo en el que goteaba. Dando un rugido antes de volver a lanzarse al ataque, no se preocupó por los peligros de un ataque directo. Solo deseaba matar a Issei después de tanto dolor que le había producido el castaño. Intentando morder al castaño, Issei respondió lanzando un corte directo a la boca abierta del demonio. Los dientes que mordieron el acero de la espada, produjeron un chirrido horrible como si alguien arañara una pizarra, y casi se sentía como si los tímpanos le fueran a sangrar. Issei no prestó atención al chirrido y en cambio, estaba sorprendido por la dureza de la espada. Antes había visto cómo esa saliva había derretido el hormigón como plástico en el fuego, y esos dientes triturar el metal como si estuviera hecho de jengibre. No cabía duda que su mayor arma era su poderosa mandíbula, y aún así, esta espada solo producía chispas al estar en contacto con los colmillos, y vapor por la saliva que se evaporaba sin siquiera hacerle una mancha a la hoja. El demonio mordía con fuerza la espada intentando partirla en dos. Colocó todo su peso intentando aplastar al castaño, que igualmente ponía toda su fuerza en el empuje. Gracias a su cuerpo que era completamente el de un demonio, la fuerza que ostentaba era suficiente para poder mantener a raya al demonio, sin ceder por su peso, aunque tampoco podía empujarlo. Estando en un punto muerto, Issei supo que estarían aquí durante toda la noche antes de que uno de los dos terminara por ceder. Pensando en alguna forma en la cual quitarse al demonio de encima, miró el pecho del demonio, el cual, ya no era cubierto por su impenetrable piel. Con una patada en el pecho directo al pecho descubierto, el demonio gruñó en dolor por un segundo. El peso de la espada se aligeraba solo, para volver a aumentar su empuje, y la fuerza de su mordida que produjo que saltaran más chispas, sintiendo como el peso en su espada se aligeraba por un segundo, antes de volver a sentir la presión de todo el cuerpo del demonio sobre su espada. Lanzando dos patadas al quemado y expuesto pecho del demonio, aprovechó que el demonio retrocedió ligeramente por el dolor que sentía en su herida, y al notar que el empuje del demonio se había detenido, puso cada gramo de su fuerza para empujar al demonio para sacarlo de equilibrio. El demonio que no se esperó que fuera empujado, inconscientemente aflojó la fuerza con la que mordía la espada. Sacado de equilibrio, había quedado totalmente expuesto. Esta apertura no pasó desapercibida, e Issei usó la espada para apuñalar el pecho del callejero, que por instinto, logró evitar que la espada perforara su corazón. Con un grito de dolor lamentable, el demonio miró a Issei, el cual, sostenía la espada que estaba invadiendo su cuerpo. Issei no se detuvo y avanzó hacia el demonio hundiendo la espada cada vez más en el pecho del susodicho. Por otro lado, el demonio alejó a Issei con el revés de su cola, mandándolo a volar. Tanto la espada en su pecho como Issei, salieron volando, y el castaño rodó unos metros en una dirección diferente en la que su espada había caído cerca de los cuerpos de los demonios, que se estaban consumiendo en las llamas. Sin perdiendo el tiempo, Issei recuperó el control antes de detenerse, usando el mismo impulso con el que había sido mandado a volar, corrió hacia su espada que estaba bañada en la sangre del demonio, tomando con fuerza la empuñadura. El castaño siguió con su carrera lo más pegado al suelo que pudo, arrastrando la punta de la espada. La punta de la espada y las llamas que había hecho Issei para quemar los cadáveres, entraron en contacto, y la espada explotó en un mar de llamas que bailaban de forma agresiva que cubrieron la totalidad de la hoja. El demonio que no se quedaría sin hacer nada, intentó golpear al castaño con sus dos brazos, que tenían filosas garras en cada uno de los dedos. Cuando intentó cortar al castaño, este abanicó su espada para rechazar las garras, produciendo chispas al chocar con la espada. El empuje del golpe hizo que marcara dos surcos en el suelo. Aún así, solo bastó un cambio ligero en su curso, antes de continuar con su avance. Cuando los dos brazos volvieron para reclamar la vida de Issei, hubo dos cortes rápidos, reclamando ambos antebrazos del demonio, quien dio un grito lastimoso. La sangre que salía de los brazos, salpicó la hoja de la espada, avivando nuevamente las llamas con más fiereza que antes. El demonio retrocedió claramente enojado y a su vez, intimidado por la cantidad exagerada de daño que recibía. Dando un rugido, intentó intimidar al castaño, quien no se inmutó en lo más mínimo, y siguió con su avance. Al ver esto, el demonio escupió su saliva hacia Issei, intentando mantenerlo lejos de él. Esquivando el ataque, Issei avanzó. No quería dejar respirar al demonio. Pues tenía el presentimiento de que si lo dejaba recuperarse, solo se volvería más molesto.
El demonio movió su enorme cola para aplastar al castaño que se acercaba rápidamente. Cuando la cola golpeó el lugar donde estaba Issei, destrozó la totalidad del suelo, generando una nube de polvo. Creyendo que había aplastado a Issei, volviéndolo una pegatina en el suelo, levantó su cola para darse cuenta de que no estaba, y lo único que había era polvo. Mirando por el suelo a su alrededor, buscaba la presencia del castaño sin encontrar nada. Issei, que había saltado antes de que la cola lo aplastara, caía rápidamente con ambas manos en la empuñadura de su espada. Se preparaba para hacer un corte mientras las llamas de la hoja danzaban en el aire bajo la luz de la luna, que tomaban la apariencia de un lobo que rugía, reclamando el cuello de su presa. Excalibur. Con un grito, Issei descendió velozmente, mientras que el demonio, atraído por el grito, miró hacia arriba demasiado tarde para tratar de esquivar. La cabeza del demonio fue separada de su cuerpo con un único corte. El cuerpo del inerte demonio cayó al suelo con un golpe seco. Igualmente Issei cayó, creando pequeñas grietas al tocar suelo, dándole la espalda al cadáver del callejero. Issei miró atrás para asegurarse de que esta vez estuviera 100% muerto. Mirando cómo la sangre del demonio se derramaba de las arterias del cuello cercenado, Issei estaba impresionado por su trabajo. Uno de los movimientos que Seiya le había enseñado, indiscutiblemente el poder y la versatilidad del estilo, era innegable. Con un movimiento para cada distinta situación, aunque aún no había alcanzado la habilidad que tenía Seiya, solo era cuestión de tiempo para adaptarse y acostumbrarse para usar cada movimiento en el momento justo. Aún así, podía realizar cada uno de los movimientos que se les había sido enseñados. Rápidamente, el olor putrefacto de miles de gusanos muertos atacó su nariz, casi como una venganza de haber asesinado al demonio. Issei no pudo soportar el horrible hedor. ¿Acaso todos los demonios muertos huelen a mierda? Issei se cubría la nariz con su antebrazo, intentando respirar sin tener que oler el cadáver. Viendo cómo la sangre que escurría del cadáver, se derramaba peligrosamente cerca la hoguera casi extinta. Issei detuvo el camino de la sangre con su espada. Por mucho que le gustaría ver arder el cuerpo del demonio, no podía perder un objeto tan preciado como era la sangre de este demonio. Sea lo que sea que contuviera la sangre para ser tan inflamable, era un hecho que no podía darse el lujo de desperdiciarla. Pues sería de mucha utilidad si se volvía a encontrar a un enemigo molesto. Levantando su vista del cadáver, sus ojos vagaron por todo el lugar, buscando un lugar o un objeto para tener a disposición esta sangre para futuros usos. Es algo macabro usar sangre como material de fabricación, no lo iba a negar. Pero los usos que podría tener, eran simplemente un beneficio que no podía rechazar, y no era como si alguien supiera que estaba usando sangre. Sus ojos vagaron por todo el lugar y rápidamente encontró la fábrica. Aún no había nada parecido a contenedores, viales, frascos, o algo similar. Pero tenía material ahí adentro para fabricar casi, por no decir cualquier cosa que necesitara. Caminando al interior de la fábrica, se acercó hasta las cajas de fusibles. Tenía trabajo que hacer y para eso, necesitaba las máquinas encendidas. Cuando el castaño devolvió la luz al lugar y dar media vuelta, inmediatamente encontró la gabardina de su maestro colgada, descansando sobre una de las máquinas. Issei caminó lentamente hasta la prenda, con ojos vidriosos y sus pasos temblorosos. Tomando entre sus manos la prenda, Issei no soportó más la tristeza. Había matado a su maestro, amigo y hermano. El único que había servido como apoyo emocional. Seiya había sido el único que mantuvo firme a Issei todo este tiempo. Después de meses, Issei por fin pudo llorar. No por dolor o miedo, sino por tristeza. Tristeza por la muerte de sus padres, por el rechazo de sus hermanos, por ser marginado y dado como un objeto. Pero, lo que más dolió, fue matar a su mejor amigo. Sin Seiya, no tenía nada a que aferrarse. La pérdida de la única persona que lo ayudó todo este tiempo, fue insufrible y el dolor que sentía dentro de él, lo hacía llorar desconsoladamente. Sin nadie a que aferrarse en ese momento, Issei cayó al suelo, abrazando con fuerza la gabardina de su maestro, deseando fervientemente volverlo a ver una vez más. Al día siguiente. Rabel estuvo preocupada toda la noche. Después de que Issei se había escapado de ella con excusas baratas, estuvo toda la noche esperando a que regresara el castaño. Dispuesta a darle un regaño por hacerla preocuparse, no supo qué hacer cuando vio a Issei entrar por la mañana, cubierto de sangre y con la ropa hecha jirones. Rabel se preocupó, pero no supo qué debía preguntar. No se veía herido, preocupado o asustado. Si tuviera que describirlo, era como alguien sumergido en una reelección.
El castaño no dijo nada, y sin darle una mirada a la pequeña Fénix, caminó directo al baño donde se empezó a escuchar el agua caer de la regadera. Desde entonces lleva 1 hora ahí, y no ha salido, dijo la pequeña rubia que hablaba a través de un círculo mágico. Por eso quería saber si ha habido un incidente, o sabías algo al respecto. Volvió a hablar por el círculo, antes de que pudiera hablar la persona del otro lado. Después de que se fueran no vi a Issei. Desconozco si alguien del consejo lo vio después. Una pelinegra de pelo corto, miró a su reina buscando una respuesta con la mirada, pero la reina Citri solo negó con su cabeza, sin hacer ningún ruido, no queriendo interferir en la conversación de su rey. En cuanto los vea, preguntaré y te informaré de inmediato. Pero dudo que sepan algo al respecto. Gracias Souna Senpai. La rubia terminó la conversación a tiempo para escuchar cómo la puerta del baño se abría. Cubierto con una toalla atada a su cintura, Rabel pudo ver el cuerpo del castaño sin ninguna herida, cosa que la relajó. Issei-san, ¿te encuentras bien? ¿Sucedió algo? La rubia se sentía incómoda por preguntar. Era obvio que sucedió algo durante la noche, y no el saber la hacía sentir fuera de lugar. Todo está bien. Solo luché con unos demonios callejeros anoche. Y terminó por complicarse. Issei no respondió de inmediato. Caminando tranquilo, se acercó al armario donde estaba su ropa. Cubriéndose con la puerta, comenzó a vestirse. Al principio pensó en mentir, pero conociendo lo insistente que podría ser Rabel, decidió por decir la verdad sin entrar en detalles. Sabes que soy tu rey y como tal, puedes decirme lo que te preocupa. ¿Verdad? Rabel no notó ninguna mentira en el tono de Issei, pero eso mismo era lo raro. Sin ninguna excusa de promedio o verdades a medias, sumado al tono monótono, le hizo pensar que todo estaba mal. Así no es como era su caballero. Pero por mucho que quisiera seguir preguntando, no sabía él qué preguntar para conseguir una respuesta, hasta que una idea cruzó por su cabeza. Hablando de demonios callejeros, gracias a tu buen trabajo cazando demonios, y el mío haciendo contratos, mi padre envió fondos para seguir trabajando en el mundo humano. Dijo con un tono animado, esperando conseguir una reacción de su caballero. Unos segundos pasaron y su brillante sonrisa empezó a vacilar. Desviando su mirada, rascó su mejilla por un segundo antes de decidirse por volver a hablar. Ahora con el dinero extra podremos reconstruir todo el edificio. Y tendrás tu propia habitación. Incluso podría comprarte un arma como una espada o una lanza. No es necesario. Contestó fríamente el castaño, interrumpiendo a Rabel, quien quedó conmocionada por un segundo. ¿Qué quieres decir con que no es necesario? Rabel tenía un tic en su ojo, mientras soltaba pequeñas risitas. Estaba inquieta y la preocupación la comenzó a invadir. He conseguido una espada. Puedes guardar tu dinero. Seiya ya no habitaba en los mundos que conocemos. Así que ya no se molestaba en ocultar la verdad, y si Rabel volvía a preguntar con respecto al tema, Issei le contaría todo. ¿Eh? ¿Pero desde cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Rabel aturdida, comenzó a soltar preguntas como metralleta, pero Issei estaba tranquilo. Te lo contaré todo más tarde. Lo mejor será que nos marchemos ahora, o se nos hará tarde. Issei acomodó el cuello de su camisa y tomó su mochila, antes de comenzar a caminar a la salida. ¿Piensas ir a la escuela hoy? Puedes faltar si quieres. Hablé con Souna Senpai hace un momento, y me dijo que estaba bien si faltabas hoy. Rabel habló de forma apresurada, intentando detener a su caballero. Tal vez si lo convencía de faltar, podría sacar más información. Pero por otro lado, lo que necesito ahora es distraerme con algo. El castaño no dijo otra cosa y salió del edificio. Aunque la idea de quedarse y faltar a la escuela hubiera sido tentador otras veces, lo que Issei necesitaba ahora, era desviar su atención en algo. Pues aún sentía que podría romper en llanto en cualquier momento. Además que, Seiya se molestaría si lo viera siendo patético. Claro que sabía lo que había hecho, y aún se sentía responsable. Pero solo estaría escupiendo en la tumba de Seiya si se desplomase en su cama y llorara. Así que no quería que la muerte de su maestro le afectara. Rabel, al ver que su caballero salió con rumbo a la academia, no pudo reprimir una mueca de fastidio, mientras que su rostro se oscureció, a la par que las ojeras bajo sus ojos solo se hicieron más prominentes, mientras que sus ojos lentamente se dirigieron al reloj junto a su cama. Con tiempo suficiente para un baño rápido y llegar a la escuela a tiempo, sintió su rostro oscurecerse aún más si era posible. Sin dormir durante toda la noche, Rabel se sentía agotada, y su pelo se veía despeinado, describiendo bien el agotamiento que sentía. Más tarde en la academia, Issei no se vio afectado por el cansancio, aunque había luchado hasta agotar sus reservas mágicas.
Descubrió que éstas se reponían misteriosamente rápido, incluso cuando trabajó toda la noche en viales para guardar la sangre del demonio, y en un círculo mágico para congelarlos hasta que salió el sol. Aún así no se sentía especialmente cansado, al contrario de Ravel, que parecía más un zombi que una demonio de clase alta. Ese día todos pudieron notar que algo era diferente alrededor del castaño. Aunque durante el último mes, su actitud fue cambiando. Ahora la sensación que transmitió a todos, fue el de alguien totalmente diferente, con un aura deprimente, pero tratando de aparentar que se encontraba bien. Ese día nada molestó al castaño, ya fuera por burlarse de su perversión o los rumores que se habían estado esparciendo, nadie dijo nada como un acuerdo no estipulado, temiendo parecer imbéciles insensibles. Cuando Souna le preguntó al respecto del motivo por el cual había aparecido cubierto de sangre y su ropa cortada como si la hubieran metido en una licuadora, le había dicho lo mismo que le había contado a Ravel, con un poco más de detalle. En un principio, Souna lo había regañado por ser imprudente, pero cuando le contó que no tenía la intención de pelear con 3 demonios callejeros a la vez, Souna se preocupó por su estado físico, solo para que al final, fuera felicitado por eliminar a 3 demonios, los cuales seres eran los demonios más fuertes que habían en la ciudad, y eran buscados seriamente por el peligro que representaban. Al salir de la academia, fue al gimnasio, solo para después, ir a la fábrica en donde aún se mostraban los signos de su pelea. Ignorando lo mejor que pudo, se enfocó en su entrenamiento, intentando seguir con su rutina. Pero incluso el sonido de la espada cortando el aire no era suficiente para sofocar el silencio que se formó. Cuando eso no fue suficiente, el rítmico sonido del metal siendo golpeado, perforado y ensamblado, ayudó a su distracción. Antes que lo notara, el revólver que creó a partir de las armas de los exorcistas, estuvo lista. Con munición más que de sobra hecha específicamente para asesinar demonios. Un revólver de gran tamaño con doble cañón. El martillo modificado para disparar 2 balas a la vez, cerca del mango de madera, y se enmarcó en el metal una flor azul, junto con 2 pequeños tallos.